7 de la mañana, 14 minutos, como les habíamos anunciado, Caracol Radio, Red Más Noticias, con su director Álvaro García, César Caballero, presidente de Cifras y Conceptos, empresa que maneja Polimétrica. Vamos a revelarles la última encuesta, la gran encuesta que representa un universo de 4 millones, casi 600.000 votantes activos en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Medellín y en Bucaramanga. Fueron entrevistas, César, cara a cara, en todos los estratos. Sí, señor, 2.981 encuestas en esas 5 ciudades, cara a cara en todos los hogares. Pues en los hogares 956 en Bogotá, 818 en Medellín, 379 en Bucaramanga, 415 en Cali, 413 en Barranquilla. Y eso tiene apenas un margen de error, Álvaro, del 1.8%. Sí, es una encuesta muy precisa, Darío, como todas las que hemos venido presentando con César en esta alianza. Hay que advertir, César, que de todas maneras las encuestas, estas encuestas en particular, pues son una fotografía de un momento determinado. No significa que no puedan cambiar las cosas porque se refieren a un punto específico, a una pregunta en un tiempo específico. Por ejemplo, si las elecciones para alcaldía en esas ciudades fueran el próximo domingo, que no van a ser, que van a ser en octubre y que en consecuencia falta demasiado tiempo. Correcto, pero parte un poco de la intención de esta alianza era, desde hace un año antes de hacer la elección, es decir, en octubre que hicimos la última presentación, ir construyendo una serie de datos para ver no solo la foto, sino la película de cómo se va moviendo la intención de voto y los sentimientos de, digamos, la percepción de los ciudadanos frente a los distintos temas. Entonces, lo importante de esta alianza, que yo vivo muy agradecido con Caracol Radio y con Red Más Noticias, es poder presentarle al público no la foto, sino una película y las distintas mediciones que tenemos. Por supuesto, llama muchísimo la atención, Álvaro García, director de Red Más Noticias, la gente que no tiene partido. Realmente la crisis de los partidos en Colombia es brutal. Así es, Darío, la cifra es impresionante, pero llama también mucho la atención sobre este tema en particular, el hecho de que en un año pasó la cifra de 35 a 55, el porcentaje de personas que no sienten afinidad con un partido tradicional en Colombia puede haber sido causado en su momento por la cercanía de las elecciones que estaban ya, digamos, a puertas, estaban a la vista. Y otra cosa interesante que me parece al revisar estas cifras, Darío, es que el partido de la U tiene hoy menos gente con afinidad. O sea, en un año perdió afinidad de 4%, mientras que los otros partidos pues ahí se mantienen o ganan un poquito. Digamos que el partido de la U pierde un poco de influencia política en cuanto a su capacidad de convocatoria, y mientras que los otros se mantienen o suben un poquito. Claro, es el caso, por ejemplo, César, del Centro Democrático del Partido Conservador. Casi que es un empate técnico con respecto a nuestra última fotografía. Sí, se mantienen en el 7%, y lo que dice el doctor Álvaro es realmente el gran damnificado, digamos, quien presenta una disminución de la afinidad es realmente el partido de la U quien está sufriendo. Vamos a los cuadros, Darcy. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? Álvaro Uribe, 46% favorable, 48% desfavorable, no lo conoce un 6%. Juan Manuel Santos, 43% favorable, un 53% desfavorable, un 4% no lo conoce. Angelino Garzón, 42% de imagen favorable, 39% desfavorable, un 19% no lo conoce. Germán Vargas Lleras, 38% favorable, un 46% desfavorable, un 16% no lo conoce. Oscar Iván Zuluaga, 30% de imagen favorable, 57% desfavorable, 13% no lo conoce. Marta Lucía Ramírez, 28% favorable, 41% desfavorable, 31% no lo conoce. Carlos Fernando Galán, 27% de imagen favorable, 20% de imagen desfavorable, un 53% no lo conoce. Horacio Serpa, 25% de imagen favorable, 53% de imagen desfavorable, un 22% no lo conoce. Iván Cepeda, 19% de imagen favorable, 27% de imagen desfavorable, 54% no lo conoce. Armando Benedetti, 17% de imagen favorable, 35% de imagen desfavorable, 48% no lo conoce. Claudia López, 16% favorable, 25% desfavorable, 59% no sabe quién es. Jorge Enrique Robledo, 15% favorable, 20% desfavorable, 65% no lo conoce. Roy Barreras, 11% favorable, 35% desfavorable, 54%
10% no lo conoce. Luis Fernando Velasco, 10% favorable, 28% desfavorable, 62% no lo conoce. Carlos Alberto Baena, 6% favorable, 24% desfavorable, 70% no lo conoce. David Barguil, 6% favorable, 17% desfavorable, 77% no lo conoce. Mauricio Aguilar Hurtado, 6% favorable, 18% desfavorable y un 76% no lo conoce. ¿Alguna sorpresa en este sentido? ¿Ya Uribe había sacado una imagen desfavorable más alta antes o realmente es en el mismo sentido? Nosotros lo que observamos es que hay una caída en la favorabilidad de casi todos los personajes. Sí. El expresidente Uribe, hoy senador, esta es la tercera medición en que su imagen desfavorable es más alta que su favorable. Digamos, los tiempos en los cuales él tenía 12 o 14 puntos por encima de favorabilidad ya no están. Más adelante tenemos la serie. Un poquito, ¿no? En la imagen pero favorable, 39 a 46. Sí, le mejora y quien se pierde bastante en la desfavorable es Juan Manuel Santos. Sabe, Darío, que hay una forma de mirar este cuadro y es quiénes son los personajes más conocidos o los políticos más conocidos. Pues está Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, el actual presidente, y Oscar Iván Zuluaga. Pero curiosamente, Oscar Iván Zuluaga es quien lidera la imagen desfavorable. El más alto negativo. En el caso de Germán Vargas, ¿algún cambio significativo, César? Él se mantiene, digamos, con la misma tendencia de todos los personajes. A la baja. A la baja, su imagen favorable. Y yo quisiera anotar dos cosas. Entre Iván Cepeda y Claudia López han venido reemplazando a Jorge Enrique Robledo, quien antes aparecía como único en la izquierda y hoy, digamos, son como las personas que están como liderando esos temas. Nosotros al hacer esta selección de nombres incluimos pues el presidente Santos, el expresidente Uribe. Angelino Garzón aumenta bastante su negativo, y también incluimos los senadores más importantes y de los distintos grupos, de los distintos partidos, de todos los partidos y regiones. A uno le llama poderosamente la atención que el 6% de los encuestados dicen no conocer a Álvaro Uribe. ¿Qué tal lo conocieran? Para bien o para mal, ¿no? De acuerdo. Esta no fue una buena temporada, estas últimas semanas no ha sido una buena temporada para los políticos colombianos. Ninguno de los que está medido acá tiene más imagen favorable que desfavorable, y todos... Salvo Angelino Garzón. Y todos perdieron terreno con respecto a la última medición. ¿Y eso por qué se podría interpretar? ¿Como un descrédito de la clase política, la corrupción, la inactividad? Yo creo que hay un tema de estado de ánimo en este último trimestre, en donde yo creo que la combinación un poco, una discusión como la discusión de reforma tributaria que a todos los colombianos nos va a afectar, y de alguna manera como que ahora hablábamos con Darcy de pronto temas del clima, de final de año en que la gente está... ¿Y proceso de paz? Proceso de paz, que la gente no... Que vamos a hablar del proceso de paz, Erika, en la diapositiva número 9. Hay una combinación muy fuerte de temas que hacen que todos los personajes asociados a temas políticos cayeron fuertemente. Se le pregunta a los colombianos qué tipo de violencia les preocupa más en este momento, esto en relación con el proceso de paz, y hay una medición que calcula lo que pensaban en diciembre de 2013 y lo que piensan en este momento en diciembre de 2014. En diciembre de 2013, lo que más le preocupaba a los colombianos era la delincuencia en las calles. También sigue siendo su principal preocupación en este momento, pero se trepó al 42% en este momento, la inseguridad en las calles. La violencia de las guerrillas, esa preocupación en diciembre de 2013 era del 19%, hoy es del 22%. La violencia intrafamiliar les preocupa cada vez menos a los colombianos, el año pasado era del 10%, hoy es del 9%. La violencia contra las mujeres, tristemente, les preocupa menos a los colombianos, en 2013 era del 10%, en diciembre de 2014 es del 8%. La violencia de las bandas criminales emergentes, las llamadas BACRIM, en 2013 esa preocupación en diciembre era del 6%, hoy es del 8%, aumenta ligeramente. La violencia de los narcotraficantes les preocupaba a los colombianos en diciembre de 2013 un 6%, hoy esa preocupación se redujo al 5%. La violencia de los paramilitares en diciembre de 2013 era del 6%, hoy es del 3%, muy bajo. Otro tipo de violencia preocupaba en diciembre de 2013 10%, hoy es del 3%. Muy preocupante lo de la delincuencia en las calles, Alvarito. Sí, la verdad que sí. Yo me puse a revisar las cifras de la encuesta de octubre y ahí encontré un dato que me parece relevante, y es que la preocupación por la violencia de las guerrillas pasó de 15 a 22. Sí. Es decir, este tema que aparecía en los últimos meses medio apaciguado, en las últimas 5 o 6 semanas se ha vuelto crítico,
y la preocupación general por el tema de la seguridad ahora incluye y se vuelve un factor determinante el tema de la violencia guerrillera, lo cual había estado, digamos, calmado. Neutralizado. Entonces, digamos, los sucesos de las últimas semanas tuvieron el secuestro del general Alzate, etcétera, exacto, ¿no? Y algunos ataques, el asesinato de soldados, el secuestro de soldados, ha tenido un impacto importante en la opinión pública que probablemente vamos a ver reflejado dentro de algunos segundos en el tema del proceso de paz. Pero hay un tema aquí importante y es que dentro de la agenda de los candidatos a las alcaldías en las ciudades, la prioridad debe ser cómo afrontar esa inseguridad que perciben los ciudadanos y que es totalmente real, la delincuencia en las calles, que es la principal preocupación por encima de cualquier otra. Además, ¿qué tanto tuvo que ver en esto el paro judicial? Saber que no hay realmente nadie impartiendo justicia en este momento. Había 62 días, ¿no, doctor Herrera? Si 62. eso genera más impunidad. 62 días, doctor Herrera, quería comentar algo de esta... Sí, llama la atención, Darío, sumada la violencia que le preocupa a los colombianos, la intrafamiliar y la de las mujeres, llega al 17%. Casi la misma preocupación que tiene el tema de la violencia de la guerrilla. Curioso eso. Bueno, pasemos entonces a la diapositiva número 11 sobre el proceso de paz. Erika, de las siguientes opciones para solucionar la lucha armada contra las FARC, ¿cuál cree usted que es la mejor? Repito, estos son 5 ciudades. ¿Se puede asimilar, César, y se puede hacer una proyección de que si esto se piensa en estas 5 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, es lo que puede llegar a pensar el resto del país, o hay cambios con respecto al punto de vista rural, porque estas son encuestas urbanas? No, hay cambios frente a lo que piensa y son importantes. Por ejemplo, en las zonas de conflicto normalmente el apoyo al proceso de paz es más alto, normalmente, que en las ciudades, porque lo han sufrido más. Y esto refleja simplemente lo que están diciendo esas 5 en ciudades. las ciudades, en las 5 ciudades, Erika. Es la lectura que se hace a lo largo de todo el año. La opción, una negociación política con las FARC como la mejor opción para solucionar la lucha armada contra la guerrilla, es hoy del 38%. Ha caído, Darío, en julio esa opción tenía un respaldo, 48. un apoyo del 48%, en octubre 41% y hoy, reitero, apenas es del 38%. Una segunda opción, la derrota militar de las FARC, ha aumentado esa opción entre los colombianos. En octubre era del 22%, hoy es del 31%. Y promover la desmoralización de sus miembros ha caído. Desmovilización, es una... Desmovilización, sí, seguramente. 31% era en el mes de octubre, hoy es del 25%. Ahí se ve claramente un poco lo que veníamos conversando, lo que veníamos Hay concordancia hablando. con lo que decía Álvaro, ¿no? Así es. Pero hay que ver, digamos, las cifras ya un poco desmembradas por región, por ciudad: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Miren, en Bogotá un 33% cree que la salida es la derrota militar de las FARC, mientras que un 32%... Pero es lo mismo, Darcy, realmente es un empate técnico, es un César. empate, pero lo que está señalando divididos. Darcy es, en todas las demás ciudades, la salida negociada tiene más apoyo. Sí, bueno. Y es la caída fuerte es Bogotá. El gran bastión que tenía el apoyo al proceso de paz siempre ha sido Barranquilla y Bogotá. Que sigue alto Barranquilla con Sigue el alto 45%. Barranquilla. Pero ahora Bogotá, y Darcy en eso tiene razón, a señalar en donde la caída más fuerte se siente el apoyo al proceso de paz es en ¿Y Bogotá. por Ahí qué, es por qué súper- en ahí es muy- Bucaramanga tiene tanto Porque apoyo, 68% ese comentario de la es negociación importante política? y se puede, digamos, empaquetar con el que hacía Darío al comienzo, y es que las regiones donde más golpea la violencia es los que más quieren una salida Claro. negociada. En Bogotá, y habría que preguntarle al doctor César, es cuál es el impacto de la guerra contra las guerrillas en Bogotá, pero cuál es el impacto en Cali o en Bucaramanga, en el Valle del Cauca o en Santander. Yo creo que la opinión va en cuánto le afecta a uno el problema. En Bogotá y Medellín está muy parejo el tema de o la derrota militar de las FARC o una negociación política, porque en Medellín está un 39% considera que hay que derrotar militarmente a las FARC y un 41%, apenas una diferencia de 2 puntos, considera que una negociación política con las FARC es la salida. Los colombianos están perdiendo la fe en la negociación política. Es decir, Pero particularmente Bogotá. como visión general, digamos, como promedio general en el país, uno puede entender que se está reconsiderando seriamente el tema de la derrota militar de las FARC como salida del conflicto y perdiendo fe en la negociación Por política. los hechos asociados a la No, y además, violencia de las porque FARC. es que si uno tiene en cuenta la etapa exploratoria que duró de febrero del 2012 a agosto del año 2012, antes de que se firmara el llamado Acuerdo General de La Habana, que dio pie a que se reunieran los delegados de ambas partes,
pues ya el proceso casi lleva 3 años largos desde los primeros contactos. Entonces la gente se hastía y dice, esto no va para ninguna parte, los tipos no son serios, no cumplen con su palabra. ¿Está usted de acuerdo con el manejo que el gobierno nacional le ha dado al secuestro del general Alzate? Esa es la diapositiva número 13, Erika, de esta investigación. Una pequeña explicación. Sí. Esta pregunta fue muy difícil porque nosotros salimos a campo el viernes, cuando se había anunciado que iban a hacer la liberación del general Alzate, pero no había sucedido. Entonces nosotros teníamos que hacer la pregunta y, digamos, de alguna manera hicimos campo viernes, sábado, domingo, lunes, y a él lo liberan el domingo. Entonces, por eso hicimos esta pregunta, que es en medio un poco de estos temas. Y sin la explicación del general Alzate. Y sin la explicación del general. ¿Está usted de acuerdo con el manejo que el gobierno nacional le ha dado al secuestro del general Rubén Darío Alzate? Sí, 31%. No, 53%, no sabe, no responde un 16% de los encuestados. Ese es un dato muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que hemos visto que se registra en la apreciación de cómo va el proceso de paz. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el presidente Santos no suspende el proceso? Nosotros tuvimos conocimiento de que en el momento previo a tomar la decisión de suspender el proceso no se hizo una encuesta en la Casa de Nariño tratando de entender qué pasaría en la opinión pública si se suspendía o no se suspendía o qué camino debería tomar. El presidente decidió suspenderlo. ¿Qué hubiera pasado con la opinión pública si vemos este resultado? Si el presidente decide seguir adelante tal como estaba planteado en las reglas originales de juego, ¿no? Como él mismo lo dijo después. Claro, él dice negociar en medio de la guerra independientemente de los insucesos que pasen en el medio. Hay una consideración adicional y es la siguiente. Él no suspendió el proceso. Ahora, dio la casualidad, dio el papayazo para el gobierno de que en ese momento no había diálogos. Estaban suspendidas las conversaciones. Entonces ocurre en un momento en que él suspendió fue la orden de que viajaran a La Habana. Él suspendió el viaje a La Habana, pero no las negociaciones. Ahí hay una sutileza, pero también le ayudó al gobierno el hecho de que en ese momento no estuvieran conversando. La otra cosa hubiera sido, ocurre el secuestro, devuélvanse. Sí. Eso sí hubiera sido de otro color. Por fortuna no pasó. Pero que el general Alzate sigue debiendo la verdad, la debe. Oiga, Darío, para cerrar ya este tema del proceso de paz, es muy importante señalar, para dar una cifra exacta, que hoy un 57% de los colombianos cree que este actual proceso de paz entre gobierno y FARC no va a llegar a un final positivo, y ahí también hay un aumento, 57%, y en octubre era del 52%, y en julio era del 42%. Mire usted cómo ha venido creciendo de manera por la negativa, prolongación indefinida. Pero también es clave el tema regional, es decir, es que los muertos y los campos minados no están en las ciudades. Digamos, las percepciones son diferentes. Esta es una percepción absolutamente centralista. Claro. Pero mire, eso lo que quiere decir es que en Bogotá el tema electoral está dividido claramente entre la gente que está con el Centro Democrático y la gente que está, digamos, se está metiendo en camisa de 11 varas, doña Darcy, porque ya después de unos comerciales, de unos compromisos, vamos a hablar de las regiones, de las ciudades y de las aspiraciones y de las posibilidades de voto que tienen hoy quienes han manifestado algún interés en estar para las alcaldías de esas 5 capitales.